sanitaria doctora Lorena Ocampos y la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay denunció esta grave situación. Se advierte que las insulinas que se ven ahí en foto podrían tener deficiencia o ya no podría ser utilizado por constituir un peligro, Néstor. Se habría roto la cadena de frío, Cristian. En este tipo de manipulaciones, y vaya uno a saber cuántas y en qué ocasiones se habrá hecho situación similar, o cuál es el manejo habitual de este tipo de medicamentos. La doctora Olga Yolanda Maciel es miembro de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay y estamos en línea con ella, así que doctora, te agradecemos el contacto. Te saluda Cristian Biancioto, estoy con Néstor Castillo aquí en Oviedo Press Radio por Mundo Sol FM. ¿Cómo están ustedes? No sé si se escucha bien. Sí, la escuchamos muy bien, doctora. Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. También les comento que soy vicedecana de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Asunción y realmente este hecho que ocurrió y que denunció públicamente la Asociación de Químicos Farmacéuticos nos tiene a todos muy preocupados, ¿verdad? Un hecho sumamente lamentable. Doctora, quisiéramos saber un poco cuál es, por decirlo así, la calidad que garantiza que estos medicamentos tengan que estar refrigerados y en qué afecta que se rompa esta cadena de frío. Sí, cómo no, con mucho gusto. Voy a tratar de explicar en términos lo más sencillos posibles. Todo medicamento, sobre todo y principalmente los que tienen un origen biológico, como es la insulina, es una molécula sumamente compleja, ¿verdad? Tienen una sensibilidad muy alta a los cambios de temperatura. Es por eso que las recomendaciones internacionales dicen que debe estar almacenado y en todo momento entre 2 y 8 grados, es decir, una temperatura de heladera, por así decirlo, ¿verdad? Sí. No debe ser congelado ni tampoco debe superar los 8 grados. Dos situaciones pueden ocurrir cuando se pierde esa cadena de frío. En primer lugar, la molécula comienza a desestabilizarse y empieza a perder su potencia, es decir, su efectividad terapéutica. Por lo tanto, si ese producto que perdió cadena de frío, en este caso una insulina o cualquier otro, al llegar a ser utilizado por el paciente, constituye un peligro porque ya no le serviría de nada. Es decir, para que se entienda, sería como que se estuviera aplicando al paciente un suero fisiológico, es decir, no le va a servir. Y como sabemos que los pacientes diabéticos se aplican generalmente 1, 2, hasta 3 veces al día diferentes dosis de insulina según las indicaciones, no se estarían aplicando nada. Por eso es que las normas internacionales de calidad muy claramente establecen que si un producto perdió la cadena de frío debe ser destruido. De ninguna manera puede llegar a manos del paciente. El otro hecho que también ocurre con cualquier producto inyectable, esto es una forma farmacéutica inyectable, es decir, formas farmacéuticas le llamamos a los comprimidos, las cápsulas, los jarabes, en este caso un inyectable. Cuando están fuera del rango de temperatura establecido, también favorece el crecimiento de microorganismos patógenos dentro de ellas. Entonces también puede ocurrir el caso de que llegado este producto a manos de un paciente para su administración, inclusive el producto ya tenga una contaminación microbiológica, con lo cual ustedes se imaginarán las consecuencias graves que eso puede tener. No sé si se entendió lo que expliqué, perdón. No, perfectamente, doctora. Solamente para recapitular un poco. Nos decías que sería como si fuera inyectarse un suero fisiológico. A simple expresiones tuyas, esto significa que ya no va a causar el efecto que debe causar la insulina en el cuerpo del diabético. Es decir, va a ser como una cuestión de hidratación más que nada. Pero esto último que nos estás contando, de que puede haber agentes contaminantes y afecte a la salud, que en principio me parecía no tan relevante el que se ponga una insulina y no cumpla nomás el efecto, pero ahora
estamos entendiendo que podría tener efecto adverso incluso, según tu última explicación. Doctora. Sí, se fue la señal. Bueno, qué grave es esto, Néstor. Pero yo supongo que esto es una información básica que debe manejar cualquier médico. Cualquier funcionario del área No, pero específica. vayamos a médico, Sí, porque sí, aquí, sí, sí. aquí le tenemos en la foto a la máxima autoridad médica del departamento Caaguazú, que es la doctora Lorena Ocampo. Es decir, yo no entiendo que ella ¿Con no qué supiera afán? que esto no se hace. ¿Y con qué afán? ¿Con qué objetivo? ¿Con qué finalidad? ¿Es para el figuretismo, para la foto, para Y obviamente que es para la foto, porque para mostrarse que demasiado trabajan? ¿No? estuvimos Que... chequeando la página web o sea, la página de la Quinta Región Sanitaria. Esta foto no está allí. Doctora, retomamos el contacto. Te decía que lo último que usted mencionó sí me parece preocupante, porque aparte de no tener el efecto de la insulina ya en el paciente diabético, sí puede haber efecto adverso. Sí, ¿me escuchan ahora? Muy bien, doctora. Perfecto. Bueno, en realidad quiero remarcar que las dos consecuencias son muy peligrosas. ¿Por qué? Un paciente diabético que depende de la insulina para mantener sus niveles de, por así decirlo, de azúcar, para que se entienda mejor en la sangre, al no estar recibiendo la dosis que debe recibir 1, 2, 3 veces al día, ese paciente lentamente le va a ir subiendo su nivel de glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese es un paciente que de repente a la noche durmiendo puede tener un pico, puede tener una hiperglicemia y puede ir a un coma diabético, puede morir en sueño. O sea, es muy grave con cualquier medicamento, pero sobre todo con este, de que el paciente se esté aplicando, por así decir, un placebo. O sea, la gravedad para mí está en los dos hechos, y no sé si se entiende, Cristian, mi explicación. Sí, se entiende perfectamente. Lo que entiendo ahora también es que el paciente asume de que se aplicó insulina, pero en realidad no se aplicó insulina, se aplicó ya simplemente un suero fisiológico, porque ya perdió el efecto que podría tener en el nivel de la glucosa, del azúcar, como decía. Y esto de morir en sueño, picos altos de azúcar, es muy peligroso, doctora. ¿Y cuál sería la recomendación? ¿Estos medicamentos tendrían que salir de circulación de manera inmediata entonces? Sí, justamente las normas, digamos, de calidad y de seguridad de los medicamentos establecen eso muy claramente, realmente, porque ya es imposible definir hasta qué medida esos medicamentos que perdieron la cadena de frío han perdido su potencia. Le llamamos potencia de la efectividad. En Paraguay, el organismo que se encarga de regular todo lo que es la calidad y seguridad de medicamentos es la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Cristian. Ellos establecen los parámetros y las exigencias de calidad desde que el producto sale de una fábrica, si fuese una industria nacional, o llega a Paraguay, si fuese un producto importado, hasta el momento que es utilizado por un paciente, es decir, lo que se llama la postcomercialización. Entonces hay una serie de normas y de cuidados que deben acompañar a cualquier medicamento, en especial estos productos, hasta que lleguen a ser utilizados por el paciente, porque ocurren estas cosas, son hechos lamentables, y finalmente, si no se toman las medidas correctas, esto va a repercutir en la salud de nuestros pacientes, siempre del que más necesita. Es una pena realmente lo que ocurrió, una pena. Doctora, saludarte también, Néstor Castillo, soy aquí compartiendo la mañana. Y es cierto que para este nivel de gerencia en salud, evidentemente se requiere de algún mínimo de formación técnica, pero no es desconocido de que la directora de la Quinta Región Sanitaria tiene un alto perfil político, y quizá esto se tome como un hecho anecdótico más, y hasta inclusive con el ropaje popular o de populismo que le puede dar la ciudadanía, que sale y dice, pero qué pio lo que tanto manipularon 30 segundos, un
minutos, qué es lo que tanto. Se toma este tipo de situaciones con demasiada liviandad, hasta desde el propio organismo rector, que es el Ministerio de Salud, y donde estoy casi seguro que esto tal vez vaya a pasar inadvertido, ningún sumario, ningún llamado de Ni un atención, comunicado. ni un comunicado. Entonces la ciudadanía se halla totalmente desprotegida, doctora. Bueno, en realidad yo mal podría opinar sobre las acciones que va a tomar tanto el ministerio como el órgano regulador que es Dinavisa, como les comenté, pero creo que dando a conocer este tipo de hechos también el paciente se informa. Creo que Ujú, la mejor defensa que tenemos todos, porque y digo todos porque todos en algún momento vamos a ser pacientes, ¿verdad? Informados Ujú. y exigir nuestros derechos y que se respete todo esto. En realidad, en la quinta región sanitaria hay un problema de base. sí. Cada profesional de salud tiene un perfil, una responsabilidad y un campo de acción. Y en la quinta región sanitaria no se cuenta con un químico farmacéutico encargado del parque sanitario. Eso también es una lucha que viene llevando la Asociación de Químicos Se denunció en Farmacéuticos su del momento eso, Paraguay. doctora. Sí, se formaron mesas de trabajo, pero bueno, hasta ahora sigue la situación igual y bueno, estas son las consecuencias porque para eso cada profesional tiene su responsabilidad y los medicamentos es la única y exclusiva responsabilidad del químico farmacéutico. Creo que esto no hubiera pasado si se tuviera al profesional idóneo en el lugar adecuado, pero bueno, esperemos que las cosas mejoren por el bien de todos, ¿verdad? Ahora, doctora, en tu condición de miembro de la Asociación de Químicos Farmacéuticos del Paraguay, vicedecana, nada más y nada menos que de la Facultad de Química de la Universidad Nacional de Asunción. En su momento nosotros habíamos planteado aquella problemática que se daba a finales del mes de septiembre y del mismo modo, insisto y digo, como que se toma con liviandad o porque lo dijo acá Néstor o Cristian o lo dijo un medio de comunicación eh, para visibilizar una situación de irregularidad. Lo cierto y concreto es que existe una resolución del ministerio que establece quiénes sí, quiénes no y qué perfil deben tener para ocupar los cargos Parque sanitario. de parque sanitario o en el espacio donde se le vaya a poner. Y digo nada más análogamente, como abogado, digo, no puedo yo llegar a ser agente fiscal o juez sin ostentar el título de abogado, por ejemplo. Esa sería una situación irregular. Y misma situación o análogamente existe en el Ministerio de Salud a través de una resolución que se está incumpliendo en la quinta región sanitaria. ¿Se fue? Hola, ¿me Sí, escuchan? sí, te Sí, escuchamos, te escuchamos. Ah, perdón, creo que se fue la señal. Sí, 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 eso fue justamente lo que la asociación había reclamado en su momento cuando hubo el cambio de autoridades, luego de las elecciones, nueva ministra, nuevos directores, etcétera. Porque existe, está todo reglado y normatizado, como siempre decimos, el documento aguanta todo, ¿verdad? Pero cuando no se cumple con esos reglamentos ocurren estas cosas. Nosotros ya veíamos venir que algo de esto podría suceder o cosas peores. Y bueno, en algún momento seremos escuchados y creo que no es una exigencia, digamos, baladí o porque, digamos, tiene su importancia. Creo que ahora está más que demostrado con esto que sucedió, porque es tan importante que cada profesión ocupe su lugar. Para eso Ujú. existe todo este tipo de reglamentaciones, leyes, exigencias, la calidad y la seguridad, etcétera, ¿verdad? Doctora, yo tengo solamente dos consultas breves ya y al momento de agradecerte tus explicaciones bien didácticas y entendibles sobre este caso tan grave. Primero, esta información sobre la manipulación de la insulina, en este caso, ¿es de manejo básico de cualquier médico o tiene que ser algún especialista para conocer que esto no debe tener rota la cadena de frío? Por lo que yo sé, o sea, creo que a mi entender, no puedo hablar de las demás. Mm, bueno.
Claro, profesión. Néstor. Sí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, te escuchamos, doctora. Hola, manejamos justamente estos conceptos desde el inicio, ¿verdad? Ujú. Porque forma parte de la calidad de cualquier producto, principalmente medicamentos, y con decirles que, por ejemplo, hasta el mismo paciente sabe que su insulina debe estar en heladera, o sea, yo, Mm. a mi entender, todo profesional de Es algo salud básico. debe saber, es básico. Y por último, doctora, yo ya lo hice, porque tengo mi mamá que es diabética y retira del hospital su insulina, ya le hice, le advertí sobre esto, pero si tuviéramos que hablarle a los pacientes que retiran insulina del Hospital Regional de Coronel Oviedo, de la quinta región, eh, ¿qué es lo que le podríamos advertir? Y me gustaría que lo haga usted, porque usted es la voz autorizada porque conoce. Yo como periodista puedo entender, pero si le tuviéramos que decir no retire o retire igual, ¿qué le diríamos? Bien, en realidad el paciente tiene que estar informado de lo Ujú, que sucedió y el paciente debe exigir sus derechos. ujú, Desde luego que un paciente no puede entrar en el parque sanitario y seleccionar, o sea, esto, las autoridades, la autoridad sanitaria es la que debe tomar las medidas para identificar cuál fue el lote afectado y realizar todas las demás actividades. Principalmente lo que el paciente tiene que saber es que de ninguna manera estos productos que nosotros no podemos saber, para eso ujú. tiene que hacer todo una investigación Una o sumario auditoría. interno del ministerio, una auditoría exacto, esa es la palabra correcta, para identificar qué lote fue, qué cantidad, etcétera, y eso, bueno, tiene todo su procedimiento también y su norma para la destrucción, no es que se tira así nomás a la Ujú, basura, ¿verdad? ujú. Es una lástima, seguramente me imagino que serán millones y millones de guaraníes con lo que le cuesta al Estado todo esto y bueno, pero se va a tener que hacer. Doctora Olga, muchísimas gracias por tus explicaciones tan didácticas. De verdad, quedó muy claro esto y lamentamos mucho también con ustedes esta situación dada y quiero yo dar nomás esta precisión. El 27 de septiembre pasado ya se advertía del problema existente en el parque sanitario de la quinta región sanitaria y se advertía de lo que podría pasar y aún así se persistió en el error y hoy tenemos esta grave consecuencia. Es importante señalizar esto porque podía haberse evitado esto. Gravísimo, Néstor.